tiene otro problema. Los propios suyos ya están empezando a criticarla. Aunque Génova 13 salga a defenderla con la boca pequeña, cuando hablas en privado con algunos dirigentes del Partido Popular, te reconocen que es un problema de una enorme gravedad para Ayuso y también para el Partido Popular. Tú que estás en contacto con dirigentes del PP, que hablas con diputados, con dirigentes, ¿ha perdido el favor de Génova? Lo está perdiendo de manera rapidísima. Es verdad que la relación con Génova era una relación, por decirlo de alguna manera, de coexistencia, porque recordemos que Alberto Núñez Feijóo llega al despacho principal de Génova propiciado por la guerra de Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado. Y es verdad que la figura de Ayuso, también hay unas nuevas Ayuso en el Partido Popular, ya no es tan pop, sino que hay mucha más gente pop como Esther Muñoz o Cayetana Álvarez de Toledo. Pero ¿por qué diríamos que esta sucesión de escándalos tiene ahora mismo su punto más fuerte? Porque hasta ahora todo lo que tenía que ver con el tema inmobiliario, porque siempre el PP de Madrid está relacionado con lo inmobiliario, tocaba de una manera a Isabel Díaz Ayuso codo a codo con su pareja, con González Amador, o la administración con los contratos de su hermano, pero ahora hay un paso más allá. Y es que es directamente del bolsillo de los ciudadanos madrileños, de sus impuestos, cómo se paga un ático que supuestamente era para tener una oficina, que luego sabemos que tenía un uso exclusivamente residencial. Por lo tanto, todo estaba encaminado para que fuera la residencia de la presidenta de Madrid. ¿Qué estamos diciendo? Esto ya se eleva a un nivel superior. Por mucho que tú quieras explicar, no hay ninguna justificación argumentativa, también dentro del campo de la derecha, que te diga que la reina de los no impuestos, del dinero de los ciudadanos en sus bolsillos, pues ahora ya sabemos que ella quiere el dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que se lo dieran directamente a ella para vivir una vida absoluta de lujo. Tener en Chamberí, nosotros aquí hablamos de Chamberí de una manera muy fácil en Madrid, pero para que lo sepa la gente fuera de Madrid, es un barrio que está muy de moda, en el que están llegando también muchísimos millonarios latinoamericanos, que tiene calles donde se juntan lo que se llama el ponzaning, los niños bien de la ciudad para tomar las cañas de la libertad, donde se ponían sus fotos en algunos bares, un retrato de un barrio muy, muy pudiente, que ella ha decidido tener una casa allí. Y eso llega directamente, por mucho que sea su votante, un fiel seguidor de ella, está pagándole con su dinero una casa de lujo en un momento de contexto en el que hablábamos antes de absoluta emergencia habitacional en esta ciudad. Pero es que Isabel Díaz Ayuso tiene un gran problema. Tiene la mayor crisis como política desde que llegó. Ya no es la presidenta pop que hacía gracia con las cañas, es que ahora mismo no consigue responder a una pregunta muy sencilla, y eso es un problema para un político, cuando no puede responder una pregunta de manera sencilla. ¿Por qué la Comunidad de Madrid compró por más de 7 millones de euros pagados con los impuestos de todos los madrileños, esos impuestos que a ella no le gustan, sí, para un ático que no tenía uso de oficina, pero supuestamente para que ella despachara allí? Y a la vez nos enteramos, por cierto, gracias a la labor periodística también de compañeros del País, que el periodismo sigue existiendo y además sigue dando grandes exclusivas. Y además nos enteramos que su pareja pone a la venta su ático. A la vez la Comunidad de Madrid compra otro ático. Y una vez se desvela, resulta que ahora sí va a vivir de alquiler en una urbanización de lujo. Cada uno puede vivir donde quiera mientras se lo pague con su dinero. Pero es verdad que si unimos los puntos, esto nos lleva a una situación en la que se evidencia que ese ático estaba comprado, yo creo que de manera finalista, para que ella pudiera vivir un día allí. Y antes hablábamos que la migración no es el principal problema. La vivienda es el principal problema de los ciudadanos. Cuando les preguntan en el CIS, la Comunidad de Madrid tiene la competencia de vivienda. Yo creo que la señora Díaz Ayuso, en vez de hablar de agitadores supremacistas, lo que tendría es que dar respuesta a su ático y dar respuesta a la situación habitacional que se vive en la ciudad de Madrid. Estamos ahora mismo aquí en Gran Vía 32, en el estudio. Detrás está la calle Valverde. Ahora mismo los fondos buitre están expulsando a vecinos en esa calle en su totalidad de edificios. Están destrozando el centro de Madrid. Una habitación en el centro de Madrid, no sé lo que puede costar ya, en un piso compartido, 700, 800 euros. O sea, estamos hablando de cifras tan disparatadas que por un sótano
En una segunda planta de sótano puedes estar pagando 400.000 euros sin una ventana. Esa es la pregunta que debería responder la señora Díaz Ayuso. Y por mucho que se ponga a tuitear sobre supremacistas, tiene un problema político de una enorme envergadura. Y tiene otro problema. Los propios suyos ya están empezando a criticarla. Aunque Génova 13 salga a defenderla con la boca pequeña, cuando hablas en privado con algunos dirigentes del Partido Popular, te reconocen que es un problema de una enorme gravedad para Ayuso y también para el Partido Popular. Que tenemos novedades de Isabel Díaz Ayuso porque ha decidido hacer de altavoz de un influencer ultra. Resulta que la presidenta de Madrid lleva tiempo intentando, hablar mucho de Ceuta, muy poco del famoso ático, y en el marco de esta estrategia, en las últimas horas ha publicado un tuit en el que lamenta la, según ella, mala imagen internacional que está dando España. Pero es que para ello ha decidido compartir un tuit de un influencer extranjero de extrema derecha, crítico con nuestro gobierno. Hablamos de alguien muy de extrema derecha, de un influencer que, entre otras cosas, difunde la teoría del gran reemplazo y que dice sentirse orgulloso de las sociedades racistas. Y hay que decir, Isa, que no hay que rebuscar mucho para encontrar este tipo de comentarios. No, se llama Casey Kroll y el tuit que ha compartido Ayuso contrapone imágenes de los controles en los aeropuertos con otros vídeos de la entrada de inmigrantes en Ceuta, como para explicar la diferencia entre uno y otro. Ayuso lo replica para lamentar la imagen que, según ella, estamos dando al mundo. Este, como dices, es solo uno de los muchos tuits que este hombre le ha dedicado a la ciudad autónoma. Lleva días hablando de Ceuta para alentar la teoría del gran reemplazo, esa idea de que la población blanca y cristiana en Europa va a ser sustituida por inmigrantes. Kroll sostiene que esto no es una teoría, sino una realidad, porque cada vez hay menos porcentaje de gente blanca en Europa, y así lo escribe en el tuit que tiene fijado en su perfil, que este es el primero que ves en cuanto te metes. En otro mensaje pide llevar a la cárcel a Pedro Sánchez por inundar Ceuta con migrantes del tercer mundo, y también escribe cosas como esta. Los eventos en Ceuta, España, no son nada nuevo. La invasión de Europa ha estado ocurriendo durante años y necesita detenerse de inmediato. Europa, despierta antes de que sea demasiado tarde. En otro tuit ensalza las cruzadas como una respuesta a más de 400 años de agresión musulmana contra Europa y los cristianos, y dice parece que la historia se repite. Presume también de que, según él, la sociedad polaca es racista, y se queja de que las mujeres liberales son insufribles porque no son, cree él, lo bastante críticas con la inmigración. Qué bonito será cuando deportemos a cada ilegal de vuelta a su casa y, de paso, incluyamos a cada mujer liberal. La única manera de salvar a Europa. Antonio, que una presidenta de comunidad autónoma como Madrid difunda perfiles ultras, pero ya inequívocamente ultras, desacomplejados como los que acabamos de contar, ¿tú cómo te lo explicas? Es que no tiene explicación. Es que estamos hablando no de un ultra, sino de un supremacista de la raza blanca. Estamos hablando de algo que creíamos, casi ya un pensamiento que se había superado en esta Europa de 2026. Y la verdad es que lleva a unos extremos a Isabel Díaz Ayuso que deja cortos incluso a Donald Trump o a Milei. Claro, es que, Sara, es irónico que cuando se le pregunta a la presidenta de Madrid por qué se compró el piso, la pregunta que hacía Antonio, ¿quién dio la orden de comprarlo? Dice, yo qué sé, esto no es de mi competencia. Pero después vemos que está hiperactiva comentando la geopolítica mundial, comentando la situación de Ceuta. Ahí sí que parece que esto es de su competencia, ahí sí que parece que tiene cosas que contar. Sí, claro, si en algo es experta es en las maniobras de distracción, ¿no? En conseguir que se mire el dedo y no la luna. Es que lo mismo cuando Antonio pregunta, no le encuentro explicación a ese tuit, lo mismo la explicación es esa, que se hable de ese tuit y de la crisis en Ceuta y así no se habla de su propia crisis, ¿no? Y de la falta de explicaciones sobre su polémico ático, que al final la concatenación de hechos es que habla por sí sola, ¿no? Desde la compra opaca del ático, las explicaciones contradictorias que se dan desde el Gobierno de Madrid, que si iban a ser utilizadas como oficinas, pero después se vio que el uso que se podía asignar al ático era solo residencial, y después resulta que González Amador vende los otros dos áticos y que ella se muda. O sea que al final, solo con el relato de hechos casi que se explica sola cuál es la situación, pero evidentemente dar explicaciones no es el punto fuerte, justo al contrario, de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la cuestión de dar altavoz
a un ultra como lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, que lo mismo se escudará en que no sabía ella a quién le estaba haciendo un retweet o un quote tweet con el mensaje que ha puesto, ¿no? Hombre. Pero al final, sí, ¿no? Que lo mismo ella se escudará en ese argumento, pero que tiene que tener en cuenta que no es una usuaria anónima de Twitter, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una de las dirigentes políticas con más proyección del Estado español y, por tanto, está contribuyendo a legitimar todo lo que esa persona está difundiendo a través de redes sociales, que yo creo que deberían haber los mecanismos y los instrumentos y los necesarios para evaluar hasta qué punto se está difundiendo delitos de odio impunemente, porque el problema en las redes sociales es que acaba todo en absoluta impunidad, ¿no? Teniendo consecuencias cero. Entonces, me parece una absoluta irresponsabilidad por parte de Díaz Ayuso y un ejemplo más de cómo utilizar la crisis de Ceuta con fines partidistas y en este caso también con fines personales para que no se hable de los propios problemas que acumula y evidentemente también de su momento más débil a 10 meses de unas elecciones. Pues absolutamente como cortina de humo. Lo que pasa es que alguien llegue a pensar que una buena cortina de humo es, bueno, asocio mi nombre al de un ultra tan ultra supremacista, en fin, rozando las ideas neonazis. Bueno, rozando no, o sea, abrazándolas directamente, es cuanto menos sorprendente, en fin. Yo diría que apuntaría dos cosas y lanzaría una pregunta, a ver si los que sois periodistas sois capaces de respondérmela, porque bueno, la primera idea es que la extrema derecha está conectada en Europa y que Ayuso es una de sus terminales. Esto hay que entenderlo así. Hace muy poquito se nos fue a México a hacer un discurso que no deja de ser entendido en México como propio de la extrema derecha, ¿no? Que es el discurso que abraza la idea de que la colonización española fue una colonización exitosa y amable con los indígenas mexicanos, ¿no? Pero es que en general, ¿no? Se ha visto con Milei cuando ha venido a España y tiene una red de contactos vinculados al mundo de la extrema derecha. Y por lo tanto me imagino que cuando ella surfea en sus redes sociales lo que le aparecen son tuiteros e influencers de extrema derecha. No me extraña tanto que sea lo único que pueda retuitear, porque seguramente sea de lo poco que le aparece. Eso no le quita ni un ápice a la irresponsabilidad que tiene y al hecho de que efectivamente yo estoy de acuerdo con vosotros, es una absoluta cortina de humo. La pregunta vendría del lado de ¿por qué ahora pareciera que esta señora está perdiendo el favor de los medios? Si nos remontamos no tanto tiempo atrás, hubo un escándalo en torno a su padre con el caso famoso de Aval Madrid, en el que parecía que se le habían perdonado 400.000 euros. Hubo un escándalo que le costó el puesto al presidente del Partido Popular, Casado, que ya se nos ha olvidado casi este señor, pero por haber criticado a Ayuso porque su hermano se embolsó 250.000 euros en comisiones en plena pandemia, y hubo un escándalo mayúsculo que se llevó por delante al fiscal general del Estado en torno a la cuestión de los varios millones de euros en comisiones que se llevó su pareja a cargo de una empresa que es principal adjudicataria de la sanidad madrileña. Y todo eso parecía que a esta señora le resbalaba. Y en este caso yo me alegro mucho que sea así. Por fin parece que su armadura empieza a agrietarse. Me pregunto, y casi que os pregunto, no es por quitarte la dirección de la tertulia, Pablo, es toda tuya, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora se le agrieta la armadura a Ayuso con un caso que es absolutamente llamativo y demencial y propio de quien se pasea por Madrid como si fuera su cortijo, y que por lo tanto empieza a ser empieza a tufar en muchos lugares, pero que no deja de ser uno más de una secuencia de casos verdaderamente, impropios de alguien que tiene que tener una posición de probidad moral, ¿no?